Hola, buen día. Se supone que ya estoy, ¿no? Ah, ok. Entonces esperamos al doctor. Buen día, buen día. ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? Sí, ya. Oh, madre mía. Voy a hacer un intro. Ya. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Sí, para que no nos aburramos siquiera que hay un circulito. Para que no nos aburramos. ¿No? No. Cuando quieran empezar, doctor. Buenos días. Adelante, adelante. Hola, buen día. Soy ¿Cómo Daniel estás? Ortiz Escamilla, R1 de Radiooncología. Vamos a ver el tema el día de hoy de cardiopatía hipertensiva. Bueno, la definición de esta patología, bueno, de esta prepatología, si lo podemos decir así, en un espectro clínico, es de que es un espectro de enfermedades que va desde la hipertensión no controlada hasta la insuficiencia cardíaca. Es una condición que representa un mecanismo subyacente y hay una interrelación cardíaca, vascular y adaptación funcional. Entonces, podemos resaltar aquí la hipertensión no controlada, que es la causa subyacente, hacia la insuficiencia cardíaca. En un momento dado se daba a entender que esta patología representaba nada más la hipertrofia ventricular. En las próximas diapositivas vamos a ver que no es así, sino que comprende más allá de ello. La epidemiología, bueno, este es para repasar algunas cosas, algunos detalles. Hay 874 millones de hipertensos en el mundo, 9.4 millones de muertes por enfermedad cardiovascular y que la prevalencia de la hipertrofia ventricular izquierda en pacientes hipertensos es del 23 al 48%. La hipertrofia ventricular izquierda está presente en 0 a 10% de sujetos sin enfermedad, incluso, que es un dato que se puede dar bien con la edad y con algunos otros factores predisponentes. Hay genes involucrados, como es el genotipo DD de la ECA y el polimorfismo del receptor de la bradicinina B2. Ya se han identificado, hay algunos estudios que mencionan esta predisposición genética hacia la hipertrofia ventricular, y que incluso, por ejemplo, pacientes de raza negra, por ejemplo, pueden tener cierta también predisposición al desarrollo de la hipertrofia ventricular en un momento dado. Del total de la cardiopatía hipertrófica, 13.31% es simétrica y el 47% es una hipertrofia asimétrica. La hipertensión arterial sistémica como tal y la hipertrofia y las alteraciones mismas cardiovasculares pueden estar presentes en, 52% sin alteraciones de los pacientes hipertensos, 13% con remodelado concéntrico y 27% de la hipertrofia excéntrica. Estos son algunos datos, sin embargo, hay fenotipos bien establecidos para la cardiopatía hipertensiva y la prevalencia de diversos estudios. Vamos a ver más adelante. Ahora, este es un cuadro de la fisiopatología de manera general.
sobre cómo se desarrolla la cardiopatía hipertensiva. Como podemos ver, desde arriba tenemos la hipertensión como uno de los desencadenantes, pero que a su vez va a estar interrelacionada con la sobrecarga de volumen y la sobrecarga de presión. Estos dos factores son importantes, pues van a aumentar lo que es la poscarga. Va a generar esto, además, un estrés de la pared ventricular izquierda. Aquí podemos ver que hay dos caminos, ¿no? que van a confluir al mismo tiempo en algún momento dado con el resultado clínico, que es el estrés mecánico y las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas son enzimas que degradan y son partícipes en la formación de matriz extracelular. Ahora, para agruparlo de una manera más adecuada, aquí dejé algunas acotaciones, agrupados en desencadenantes mecánicos, respuesta neuromoral, cambios patológicos y el daño hipertensivo final. Los desencadenantes mecánicos, que es lo que ya acabamos de mencionar ahorita, la respuesta neuromoral, que a pesar de que hay dos caminos aquí, pues al final, pues tanto, por ejemplo, el eje renina-angiotensina-aldosterona, la activación del sistema nervioso simpático y la señalización extra o intracelular son partícipes y pueden estar desarrollando constantemente o reestimulando lo que es las alteraciones cardiovasculares secundarias a la hipertensión. Al final, vamos a tener tres situaciones que van a estar interrelacionadas constantemente, como es la hipertrofia ventricular izquierda, el daño al miocito y la fibrosis propiamente dichas, y la reserva coronaria dañada. Con esta interrelación vamos a tener el resultado clínico, que es la enfermedad cardíaca hipertensiva, una arritmia ventricular, falla cardíaca y la enfermedad coronaria. Para abordar este cuadro de manera general, vamos a ir desglosando, digamos, o desmenuzando poco a poco todos estos componentes de las acotaciones que les acabo de mencionar, y vamos a ir básicamente como de arriba hacia abajo. Lo primero que vamos a abordar ahorita va a ser la parte de los desencadenantes mecánicos. La ley de Laplace, ya lo hemos mencionado anteriormente, en lo que es una presión por el radio entre dos veces el espesor, digamos, de la pared. Todos hablamos de la ley de Laplace, pero es importante tener saber de dónde viene y con base a qué lo estamos relacionando. Este es igual el estrés. ¿Se está viendo así? ¿Cómo le quito? Pensé que no, es que aquí no me aparece. Ajá, a ver. Oh, no, a ver aquí. Pantalla. Ocultar vista moderada. Ok, gracias. Está. Bueno, entonces tenemos los dos desencadenantes, uno de los dos desencadenantes mecánicos, que es el aumento de la presión y el aumento del volumen. Como podemos ver aquí hay dos, bueno, en este caso en este esquema hay representados dos caminos, que es la hipertrofia concéntrica y la hipertrofia excéntrica. Vemos muchas fórmulas aquí, pero vamos a ejemplificarlo de una manera más sencilla, repito, solamente como un ejemplo para ver cómo responde. Podemos ver aquí la hipertrofia ventricular, bueno, en este caso, en algunos casos, en el caso de la presión, el aumento de la presión y la hipertrofia concéntrica, es un radio un poquito disminuido, y en el caso de la hipertrofia excéntrica, es un radio algo más aumentado, ¿no? Pero igual con una masa ventricular superior. De igual forma, aquí tenemos otro tipo de esquema, donde nos ejemplifica la hipertrofia concéntrica y la hipertrofia excéntrica. En este caso, el MI representa un desencadenante o un acelerador de la patología, que es el infarto a miocardio, y que puede estar interrelacionado entre estos dos. También hay una tercera entidad que se llama remodelado concéntrico, pero lo vamos a ir abordando poco a poco. Aquí en este caso igual hay algunos desencadenantes que vamos a ir tocando en las próximas diapositivas o que propagan o aceleran los mecanismos de la enfermedad. Ahora, aquí tenemos la ley de Laplace. Esta es la fórmula como tal. Digo, todos hablamos de lo mismo, pero esto nada más como manera de ejemplo lo vamos a ir
mencionando. Digamos, aquí vamos a poner una presión de 10, en ejemplo, un radio de 2.5, entre 2 veces el espesor de la pared 2.5. Digamos que esto podría ser lo normal, a manera de ejemplo. Aquí nos da 5. Ahora, si aumentamos la presión, en este caso, donde va la variable de 10 y le ponemos 20, pues la cuenta nos va a salir a 10, lo que es la tensión como tal. Entonces, como mecanismo compensador, vamos a aumentar en este caso el de corazón, aumenta el espesor de la pared, ponemos 5 por 2, lo que era anteriormente 2.5, y vemos cómo al hacer la fórmula, retorna otra vez a un valor de 5, ¿no? Es una manera de ver los mecanismos compensadores transpolado desde la ley de Laplace. Respecto a los mecanismos celular y humoral, tenemos miofibroblastos, la activación neuronal, los macrófagos y los linfocitos helper. Al final del día, todos estos mecanismos van a traducirse en un aumento de la fibrosis, del espesor de la pared y de factores de crecimiento que van a ir perpetuando esta patología, pero que no se van a limitar solamente al ventrículo izquierdo, sino también a otras zonas del corazón e incluso vasos sanguíneos. Para retomar la situación, tenemos el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y como tenemos es importante mencionarlo porque al final también es un objetivo en el tratamiento, uno de los objetivos en varios esquemas de tratamiento, el bloqueo de este eje, o sobre todo de la renina, que si bien no es el mal de todos los males, pero sí es uno de los perpetuadores de esta enfermedad. Vemos al final aquí cómo se ve que hay un aumento de la presión sanguínea, el balance de sodio, una inflamación, proliferación e hipertrofia, ya sea desde la renina de manera directa en este camino, hacia la activación del eje y el resultado final del eje, a la activación del receptor AT1. Para retomar algunas nociones básicas sobre de la angiotensina 2, a eso me refería, no de la renina necesariamente. Igual tenemos aquí la resistencia periférica alterada, la función renal alterada y la estructura cardiovascular alterada. ¿Cuál es el resultado? Pues aquí lo vemos, ¿no? Una respuesta presora rápida, una respuesta presora lenta en el caso de la función renal, pero es igual de importancia, que es la hipertrofia. Nuevamente tocamos el remodelado que vamos a ir viendo constantemente y remodelado vascular y cardíaco como tal. La fisiopatología, en este caso, esto es a nivel un poquito más molecular, pero en el caso puede haber una menor optimización del ATP o la producción del mismo, provocando una reducción, una discapacidad de la bomba sérica, que es una bomba que está presente en el retículo sarcoplásmico, aumento de las contracciones de iones calcio citoplásmico que impiden la adecuada contracción y relajación del músculo cardíaco. Hay una proteína muy importante que ha estado en boga desde hace algunos años, que es la titina. ¿Qué es la titina? ¿No? Es una proteína elástica presente en el músculo cardíaco y esquelético. En este caso, hay dos isoformas que nos interesan de manera particular, que es la N2BA y la N2B. Entonces, aquí tenemos un esquema de la sarcómera como tal, y en qué zona se encontraría esta titina. Si ponemos una lupa aquí tenemos las isoformas presentes. La N2B es menos distensible y más rígida de manera general, y la N2BA está compuesta, es más grande, y es más distensible y menos rígida. Entonces, aquí lo podemos esquematizar, la N2B, N2A como tal, y en este caso de arriba la N2B. Entonces, es más grande la N2BA, que aquí está, que es prácticamente como una proteína, pues, compuesta, si lo podemos llamar así. Este es un gráfico que nos muestra lo que es la titina y cómo la tensión pasiva de la pared y el largo del sarcómero, contrapolando la tensión pasiva de la pared con el largo del sarcómero. Realmente una interacción con hipertrofia cardíaca, hipertrofia cardiovascular o del ventrículo expresan una mayor proteína N2B, que son, en otras palabras, pues son más rígidos.
La titina es una proteína que funciona como un resorte ajustable. También es muy importante y depende de la fosforilación de la misma en un mecanismo metabólico que es un poquito más complejo. No podemos decir en este caso lo esquematizamos también de esta forma, y como varios mecanismos, desde el óxido nítrico, la endotelina y algunas catecolaminas, contribuyen a la fosforilación de la titina. Esto puede contribuir a mejorar la relajación o disminuir la relajación. No puedo decir que es algo que vaya a decir que si se fosforila la titina, vaya a haber más rigidez o menos rigidez, pero generalmente la fosforilación de la titina es parte de la fisiopatología de los complejos moleculares en el desarrollo de la cardiopatía hipertensiva, la disfunción mitocondrial y la parte del calcio anormal con la bomba cerca en el retículo sarcoplásmico que ya habíamos comentado hace un momento. Igual aquí tenemos un esquema donde hay disfunción de la titina, está la disfunción microvascular y la fibrosis que está alrededor como en la matriz extracelular. Este es otro esquema que puede resumir algunas situaciones patológicas en diferentes zonas del corazón, desde los factores moleculares que ya hemos comentado algunos de ellos, los factores celulares, la hipertrofia, pero que puede estar y el remodelado, además de la fibrosis. Como podemos ver, no nos limitamos nada más a la hipertrofia ventricular izquierda, aunque es una gran parte de este tema, porque pues, también puede haber alteración de las otras cavidades cardíacas e incluso de los grandes vasos como la aorta. Nada más como un recordatorio de la histología, como parte de la histología de aquí del músculo cardíaco, pues obviamente tenemos los miocitos en esta descripción histológica que lo manejan como fibras apantalonadas y con discos intercalados presentes, las células del intersticio propiamente dichas, que son los fibroblastos, que son básicamente una de las grandes estrellas aquí de la fibrosis cardíaca, pues, porque reciben el estímulo que ya habíamos mencionado de varios factores neuromorales. La matriz extracelular, compuesta de proteínas fibrilares y no fibrilares, y como aquí tenemos también, en el caso del colágeno tipo 1 y tipo 2, que responde de igual forma a su síntesis por igual mecanismos humorales. Ahora, aquí tenemos la fisiopatología, hemos comentado constantemente y resalté algunos conceptos que están presentes en cada una de las situaciones de remodelado a nivel de cualquier parte del músculo cardíaco. Es la fibrosis, o por acumulación de la matriz extracelular, rigidez de la cámara, remodelación, anomalías incluso de conducción que pueden desencadenar arritmogenicidad, disfunción ventricular y auricular, y los fibroblastos, que bueno, en este caso que los fibroblastos son los que son importantes moduladores de la fibrosis tisular. Entonces, fibrosis, conducción, rigidez, arritmogenicidad, disfunción y remodelación. ¿De acuerdo? En el caso de la patología, tenemos que las miofibrillas representan el 40% del espesor total de la pared miocárdica, que es un dato que debemos recordar. Hay incremento del tamaño de los cardiomiocitos, y de igual forma cambios en la organización y estructura de la sarcómera, y en la hipertrofia, en el caso de la hipertrofia concéntrica, nada más como dato, aumenta el número de filamentos de actina y miocina. Este es un esquema muy conocido por la gran mayoría o por todos, donde representa la hipertrofia ventricular en este caso, como aquí tenemos aumento del espesor o del grosor de la pared ventricular. En este caso también, podría ser un corazón un poquito más excéntrico, concéntrico, y un remodelado concéntrico. Ahora, hay tres tipos de fibrosis que están presentes en la patología del músculo cardíaco, ¿no? Que es la fibrosis, todos son fibrosis, son difusa intersticial, perivascular y el reemplazo difuso o la formación de cicatrices. Vamos a ver una imagen histológica acerca de ello. Aquí vemos en este caso este esquema que representa un corte histológico del corazón, ambos,
pero donde en la parte del recuadro A, vemos como no hay tanta, esto color como violeta, púrpura, sería la matriz extracelular. Vemos que aquí no abunda, bueno, es digamos normal. Y en el caso del B, cómo aumenta esta concentración de la matriz extracelular en el caso de fibrosis. En este recuadro tenemos las tres tipos de fibrosis que acabamos de mencionar, que es la fibrosis intersticial, que está, digamos, como dispersa pues sí, propiamente en el intersticio, las cicatrices microscópicas, que son grandes acúmulos de matriz extracelular en determinadas zonas del músculo cardíaco, y la fibrosis perivascular. Este es un corte de un vaso sanguíneo, y como aquí está también aumentado, se puede ver este color violeta alrededor del vaso sanguíneo, y que al final pues también va a tener consecuencias sobre la circulación y predisponer algunos eventos hasta isquémicos. Contribuir. Ahora, vamos a seguir tocando algunos temas de remodelado y por segmentos. En el caso del remodelado arterial, es una condición que está naturalmente asociada al envejecimiento y una disfunción endotelial. Nuevamente tocamos la parte de la señalización que influye en la matriz extracelular. El endurecimiento arterial, que contribuye a presiones sistólicas altas y diastólicas bajas. Esto es un recuadro, un esquema general, pero obviamente depende de más mecanismos. El daño a la microcirculación y órganos diana. En el caso de arterias grandes, que pueden ver incluso fractura de la elastina y reestimulando el remodelado. Por ejemplo, parte de la matriz extracelular, al haber en un principio rigidez, y si esto se lesiona por la sobrecarga de presión o volumen, puede tener fractura, y como hay fractura, pues el cuerpo a nivel histológico, se trata de volver a reparar, consecuentando la adición de más matriz extracelular. Entonces es como un círculo vicioso en este caso. Las alteraciones de pequeñas arterias también pueden aumentar la presión arterial media. Son como consecuencias y características del remodelado arterial. Esto ya no lo vamos a tocar tan profundamente, pero pues también que nos quede presente que la ley de Laplace, así como puede estar presente a nivel del vaso sanguíneo, como también de la cavidad, digamos, eso sería como el esquema del corazón, ¿no? Ahora, respecto a qué nos puede llevar esta parte del remodelado de los vasos sanguíneos o del remodelado arterial a impactar sobre la reserva de flujo coronario. Aquí hay una reducción de la respuesta hiperémica o la dilatación y contracción de los vasos sanguíneos, y que lo anterior a consecuencia de la fibrosis perivascular que ya habíamos comentado, y la rarefacción vascular, que es la densidad reducida de redes microvasculares. O sea, se reduce todos estos vasos, esta red de vasos sanguíneos a consecuencia de la reducción de la reserva del flujo coronario. Y el daño de la reserva del flujo coronario predispone a la isquemia, fibrosis cardíaca y disfunción, de tal manera que un paciente con hipertrofia o remodelado arterial o mal controlado, por supuesto que aumenta su predisposición a tener alteraciones en el flujo coronario, solamente por el solo hecho de ser hipertenso. Este es un esquema que es una coronariografía, una arteriografía, donde incluso también se puede medir la parte de la reserva de flujo coronario. Bueno, aquí está la fórmula, y que al final también puede ser una forma de estimación del riesgo y del cribado en los pacientes con alteraciones en esta parte, ¿no? En el flujo coronario. Este es lo normal, acorde a esta bibliografía, es de 0.71. Y bueno, es para mencionarlo nada más, que también hay un método diagnóstico para evaluar el flujo coronario. El remodelado de la aurícula izquierda, no solamente aquí mencioné de manera más esquemática la parte de la aurícula izquierda, sin embargo, pues también puede haber remodelado incluso en la aurícula derecha. Esta puede ser concomitante al remodelado ventricular, incluso se puede generar de forma aislada. El aumento del tamaño auricular puede ser entre un 25 hasta el 57.6%, y puede estar asociado a un alto riesgo de FA y EDC. Entonces, esta es una de las consecuencias por el cual un paciente con cardiopatía hipertensiva puede tener desarrollo de arritmias y eventos trombóticos.
Respecto al remodelado ventricular izquierdo, que es una de las partes más importantes de este tema, nuevamente, pues incremento del grosor de la pared, el estrés biomecánico, la fibrosis que ya hemos comentado, la hipertrofia, la reducción de la reserva del flujo coronario por la hipertrofia ventricular e incluso la deformación del ventrículo. De igual forma, volvemos a tocar esta situación, pero añadimos dos conceptos como tal, que es la disfunción sistólica y la disfunción diastólica. Ahora, ¿cuál es la relevancia del ventrículo, de las alteraciones bueno, la desincronía y la ritmogenicidad? Bueno, ¿cuál es la relevancia de las alteraciones del ventrículo izquierdo? Bueno, es un factor, digamos, relevante para un amplio espectro de resultados clínicos en individuos asintomáticos y en aquellos con enfermedad manifiesta. Es decir, es un factor predictivo de suma importancia para el desarrollo de la mortalidad, incluso en un paciente con hipertensión arterial. La hipertrofia ventricular, por lo tanto, se puede dividir en concéntrica, excéntrica y el remodelado concéntrico. Y vamos a ir tocando, digamos, una a una. La hipertrofia como tal es un intento del ventrículo izquierdo con base en la ley de Laplace que ya acabamos de mencionar hace un momento, en respuesta a las presiones sistémicas elevadas. La hipertrofia concéntrica es la más común asociada a la hipertensión y es en respuesta a la presión arterial elevada que ya hemos comentado. Sin embargo, también hay otra condición que puede desencadenar la hipertrofia como tal, que es la estenosis aórtica. Estas son las características, recuerdan el esquema que habíamos comentado, donde en la hipertrofia son, bueno, que ya se había visto, el tamaño de la cavidad puede ser normal, el espesor de la pared uniformemente incrementado, un incremento de la masa ventricular. Este es un detalle, la masa ventricular, porque debemos ponerle atención, porque también incluso es un criterio ecocardiográfico. Cambios en la función diastólica, aunque puede ser incluso al final de esta cascada de eventos, ¿no? O después de mucho tiempo de mal control, y la alteración en el tamaño arterial, que puede ser concomitante concomitante a la hipertrofia ventricular izquierda o la hipertrofia concéntrica. En la hipertrofia excéntrica, que está más asociada a volumen, es debido a la regurgitación valvular o índice cardíaco elevado con una presión sistémica normal y una resistencia periférica no alterada. De igual forma, aquí tenemos las características, que es un tamaño de cavidad aumentado, un espesor de pared ventricular, entre comillas, normal, ahorita vamos a ver por qué, y un incremento de la masa ventricular con función sistólica normal, baja o levemente alterada. Esta podría ser la que en algún momento dado se va asociando más con pacientes con personas que hacen ejercicios de alto rendimiento, pero pues hay un límite para todo y ahorita lo vamos a ver. El remodelado concéntrico, lo podemos entender de alguna forma, pero bueno, ya se podría aclarar al final de la clase, como una etapa como intermedia. Ahorita igual vamos a ver un esquema de esto, pero igual puede haber una cavidad normal o pequeña, un espesor de la pared incrementado y una masa ventricular normal, con probable disfunción sistólica. Esos son los caminos fisiopatológicos en el caso de la hipertensión descontrolada, que puede generar los dos caminos, tanto la hipertrofia concéntrica como la lesión al miocardio y la hipertrofia excéntrica, y que cada uno puede desembocar en falla, en este caso falla sistólica, falla cardíaca con fracción preservada o reducida, pero que incluso puede pasar de la preservada a la reducida si pudiéramos poner una flechita en esta zona, ¿no? La disfunción diastólica es más asociado a la aparición sintomática de la disnea. Es un hallazgo que presagia la progresión del paciente sintomático y la insuficiencia cardíaca. Un dato importante que he remarcado aquí es que una vez iniciada la insuficiencia cardíaca de fracción preservada, hay pocas probabilidades de detener la progresión. E incluso que 40% de los pacientes tienen una función sistólica normal, pero diastólica anormal. Es decir, sí es algo como de cuidado para valorar en nuestros pacientes y sobre todo con uno de los síntomas cardinales, en este caso, que sería la disnea. Ahora, este es un esquema de todos estos mecanismos que ya mencionamos, que pueden alterar y disminuir la relajación del ventrículo izquierdo,
aumentar la rigidez de la cámara del ventrículo izquierdo, y que al final del día van a alterar la presión ventricular diastólica, y que estos van a ser prácticamente los resultados clínicos, ¿no? Clínicos y algunos de laboratorio, como la disnea, disminución del ejercicio, calidad de vida, algunos mecanismos neuromorales, y la función incluso cognitiva, ¿no? Acorde a esta bibliografía. Entonces sería fisiopatología, bueno, parte de la fisiopatología que ya mencionamos, y el resultado clínico. Habíamos comentado la genética y progresión, y sobre los genes implicados, algunos genes implicados o asociados en este caso con la hipertrofia ventricular y con la cardiopatía hipertensiva. Las diferencias raciales, la raza negra, que ya habíamos comentado que tiene más predisposición a la hipertrofia ventricular o aumento a la masa ventricular izquierda, y un aumento, este es un dato que mencionaba esta bibliografía, que es un aumento del 1% de la masa ventricular izquierda se asocia a un aumento del 1% de la incidencia en falla cardíaca. Los mecanismos neuromorales que vamos a ir desglosando aquí, que es la troponina y los péptidos, algunos péptidos natriuréticos. Los estadios de la enfermedad cardíaca hipertensiva, pues el grado 1, 2, 3 y 4. Desde hipertensión sin hipertrofia, hipertensión asintomática. Esta es una manera de clasificarlo. Hipertensión asintomática con hipertrofia ventricular, la falla cardíaca asintomática con fracción y eyección conservada, y la reducida. Aquí podemos esquematizarlo nuevamente y vemos cómo están los cambios morfológicos en el corazón, desde en este caso que no hay hipertrofia ventricular, cuando empieza la hipertrofia como tal, la hipertrofia con fracción de eyección preservada, y en este caso con la hipertrofia con fracción de eyección reducida. El diagnóstico y cribado, acorde a la guía de hipertensión arterial, en el caso de, bueno, ahí lo maneja más como falla cardíaca, pero por supuesto que nos podemos apoyar. Pues sabemos de antemano que un paciente hipertenso pues no sabe desde cuándo es hipertenso de entrada, ¿no? Entonces, como cribado sugieren el electrocardiograma de 12 derivaciones, pero que sin embargo tiene un uso ilimitado y baja sensibilidad. Entonces, aquí tenemos algunos criterios, como es el índice de Sokolov-Lyon, con una suma de onda R. Me voy a permitir leerlo como está, porque pues así es. Una suma de onda R en B5, B6, más una onda S en B1 superior a 35 milímetros. Y los criterios de voltaje de Cornell, que es una suma de onda R en ABL más onda S en B3 mayor a 20 milímetros en mujeres o mayor de 28 en hombres. Y aquí tenemos un electrocardiograma. También podemos ver aquí en el inciso A una desviación del eje eléctrico a la izquierda de 1 y 2 positivo y de 3 negativo. Es una manera rápida, ¿no? Digamos, de poder sacar el eje. Digo, no es imprecisa respecto a los grados, pero es una manera de hacerlo. Las ondas R altas en las precordiales, por supuesto en B5 y B6. Entonces, aquí tenemos un electrocardiograma. Decíamos ahí que, bueno, no se ven tanto los cuadritos, vamos a omitir algunos detalles, pero, por ejemplo, observemos aquí, vamos a estar regresando en una desviación del eje eléctrico a la izquierda de 1 y de 2 positivo y de 3 negativa. 1 y 2 positivo y de 3 negativa. Las ondas R precordiales altas y las sumas, ¿no? Que también son mayor a 35 milímetros en B5 y B6. Entonces aquí tenemos B5 y B6, que aquí ya nos da que es de 40 milímetros, o sea, ya de entrada por la pura onda R, pues ya es superior a los 35 milímetros de este criterio de Sokolov. Y bueno, en este caso las ondas S profundas en B1 y B2. Este es un esquema de, bueno, un electrocardiograma de hipertrofia ventricular izquierda. El ecocardiograma transtorácico, si bien no está mencionado como un método de cribado de manera intencional, ya lo habíamos comentado la vez pasada, por el acceso a los recursos, sobre todo traspolado a la población mexicana, pues sí es de gran ayuda. De manera general, bueno, pues estratifica el riesgo de hipertensión, mide el índice de masa ventricular izquierda y la valoración, por supuesto, de la hipertrofia ventricular. Esto de manera general son los valores en el caso de la masa ventricular. En el hombre mayor a 115 gramos por metro cuadrado sería una alteración, y en las mujeres también, pero mayor a 95 gramos por metro cuadrado.
Esta es la clasificación y el diagnóstico. Ya habíamos comentado los tres tipos de alteraciones, que es la hipertrofia concéntrica, la hipertrofia excéntrica y el remodelado concéntrico. Respecto a la hipertrofia concéntrica, que ya lo comentamos, mayor a 115, pero esta es la masa ventricular. La excéntrica, que parecía ser normal, pero aquí hay un índice sobre la cámara cardíaca, bueno, el diámetro de la cámara cardíaca y el espesor de la pared, donde se diferencian. Y el remodelado concéntrico, donde la masa aparentemente es menor, pero igual este índice RWT es mayor a 0.42. Hay otra clasificación que se sugiere en el caso de ecocardiográfico y que involucra un espectro, incluso una miscelánea de otras patologías, bueno, de otros tipos de remodelado, dilatación e hipertrofia. Podemos ver aquí una delgada línea, digamos, entre el ventrículo normal, la hipertrofia fisiológica en el caso de los pacientes con, que hacen ejercicio de alto rendimiento, y que les comentaba que puede haber una miscelánea. Esto es algo un poquito más complejo de explicar, pero básicamente quiere decir de que tanto puede haber una hipertrofia concéntrica, una hipertrofia mixta, una hipertrofia dilatada, una hipertrofia excéntrica y el remodelo excéntrico que ya hemos comentado, ¿no? Aquí tenemos lo que es la masa y todas estas entidades que son superiores y la dilatación. Ahora, anteriormente, bueno, mejor dicho, hay como dos clases de la evolución o de la historia natural de la enfermedad de la hipertrofia ventricular. Hay una parte donde dice que un esquema donde puede decir que va desde la hipertrofia ventricular izquierda, luego hay disfunción diastólica, luego viene en segunda instancia la hipertrofia y la dilatación de la aurícula izquierda, y luego de ahí, bueno, por aumento de la presión hidrostática pulmonar, después viene la parte de dilatación del ventricular derecha, etcétera, ¿no? Como una cascada o una cadena de eventos, ¿no? Que dañan al corazón. Sin embargo, ya habíamos comentado que no necesariamente tiene que seguir este camino, como puede haber dilatación auricular y remodelado auricular en ausencia de hipertrofia ventricular. Entonces, este es un cuadro con una serie de estudios que nos refleja la prevalencia de los distintos tipos de fenotipos de remodelado cardíaco. Como pueden ver, aquí tenemos en este caso el aumento del tamaño del ventricular izquierdo en un 57.2% y la hipertrofia ventricular izquierda en un 62.1%. Vamos a mencionar los que son como que más prevalentes, ¿no? Para no perdernos entre tantos números. La disfunción sistólica en un 10% y increíblemente, por eso le digo que no es necesariamente una cadena de eventos, porque la historia natural puede marcar que puede haber una disfunción sistólica primaria antes de una disfunción diastólica, pero como podemos ver aquí, la disfunción diastólica puede estar presente en algunos estudios, ¿no? Hasta en un 67% de los casos, y la sistólica hasta en un 10%, o sea, no necesariamente es una cadena de eventos. Y la disfunción ventricular derecha, en este caso en un 33%. De lo más común es la alteración, la hipertrofia del ventricular izquierda y la alteración del auricular, con 57.2 y 62.1 respectivamente, y 67% de la disfunción diastólica. Este es un esquema igual de algunos ejemplos que ya habíamos comentado, reflejados en un ecocardiograma de la hipertrofia ventricular izquierda, observando el diámetro el grosor de la pared ventricular que está aumentado, la hipertrofia ventricular excéntrica con aumento del diámetro de la cavidad o del radio como tal, y el del remodelado. Entonces, yo lo entiendo en este momento como un rango intermedio, pero ojalá se pueda aclarar esta situación al final. Ahora, los biomarcadores. Los biomarcadores son péptidos natriuréticos. Bueno, en este caso vamos a abordar los péptidos natriuréticos porque se ha visto y de hecho se han evaluado como de los principales químicos asociados a falla cardíaca, hipertrofia ventricular y demás.
tenemos el péptido natriurético auricular, el péptido natriurético tipo B y la fracción aminoterminal del propéptido. Entonces, este es un propéptido del BNP y tenemos el péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular también tiene su propéptido. Ahora, ¿dónde se producen estos péptidos? En el caso del péptido natriurético auricular, producido en el miocito auricular, el péptido natriurético tipo B en el miocito ventricular, no es una regla, pero es mayormente asociado a esto. Y bueno, si este es un propéptido, pues son enzimas que están listas, bueno, que se empiezan a sintetizar antes del péptido natriurético. Sin embargo, estos dos también se toman como biomarcadores y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el desencadenante de la liberación de estos péptidos? Pues una respuesta otra vez a sobrecarga de volumen o presión, que es lo que estaba al principio de nuestro esquema de la fisiopatología, además de la hipertensión, por supuesto. ¿Cómo se sintetiza el péptido natriurético auricular? Se almacena en forma de gránulos en el citosol y en el caso del péptido B, que es una síntesis de novo. Entonces, el auricular ya está almacenado para su liberación y en el caso del B, pues está sintetizando continuamente. ¿Cuál es el efecto de estos péptidos? Vasodilatación, natriuresis y diuresis, en respuesta pues al volumen, ¿no? Como una manera de restarle el efecto patológico del aumento de volumen. Se atenúa el eje renina-angiotensina-aldosterona, disminución de la rigidez cardíaca y que mejora la lusitropía, que es básicamente la relajación bajo determinados efectos del músculo cardíaco. Ahora, si bien va a haber una clase específica para la insuficiencia cardíaca como tal, este es un cuadro que nos esquematiza la fracción reducida y de una vez abordamos parte de esa clasificación y ya lo estarán profundizando en las próximas clases de la función reducida y la función preservada. Aquí hay un rango medio que se estaba abordando en el reciente Congreso de Cardiología y que, bueno, puede ser motivo de una discusión posteriormente. La reducida, con una fracción de eyección menor al 40% y la preservada mayor al 50%. Ahora, acorde a este cuadro, en el caso de la fracción reducida, de la función reducida, no se requiere medir los péptidos para confirmar el diagnóstico, y no se requieren parámetros adicionales para eco, simplemente con la pura fracción de eyección menor al 40%. Y en el caso de la preservada o en el rango medio, entonces aquí sí podemos estar midiendo en el caso de los péptidos, ¿no? Ya les había comentado cuáles eran, aunque los que tienen más significancia clínica de seguimiento y valor pronóstico es el BNP y su propéptido, con estos valores, con los valores que están aquí mencionados. Además, bueno, también que resume lo que ya hemos comentado, y que es la masa ventricular, el índice de la aurícula izquierda y el índice de masa ventricular que ya habíamos comentado, y la alteración de la función diastólica. Ahora vamos a abordar algunos enunciados del tratamiento nada más, que van a abordar. Esto no es un algoritmo, pero podemos rescatar algunas situaciones. La prevención primaria es el más efectivo del tratamiento antes de la remodelación. Es el tratamiento más efectivo antes de la remodelación y la falla cardíaca. Esto es muy importante, de ahí el cribado en este caso pues a la población mexicana y sobre todo por lo que el tan famoso dicho, ¿no? De que la hipertensión es como el asesino silencioso, ¿no? Entonces hay que estarlos tomando la toma correcta de la presión arterial, que ya se ha mencionado, entre otras acciones, ¿no? La terapia hipertensiva ha demostrado una reducción de la masa ventricular izquierda por ecocardiografía, así como el riesgo de los eventos adversos. En el caso de falla cardíaca, en este caso sistólica, IECAs, horas y beta bloqueadores pueden representar la piedra angular del tratamiento en todos los estadios. Aquí hay algunas metas de tratamiento, pero ahorita los vamos a abordar, y algunas sugerencias de otros medicamentos como los diuréticos tiazídicos o demás. Ahora, la modificación del factor de riesgo. Nuevamente, es imperativo prevenir la enfermedad arterial coronaria debido a su alta prevalencia en pacientes hipertensos y con enfermedad ventricular. ¿Por qué es imperativo prevenir la enfermedad arterial coronaria? Está incompleto aquí el enunciado, porque habíamos comentado que puede ser un factor que acelere la condición de la cardiopatía hipertensiva
llevando incluso de una fracción preservada a una fracción reducida. Bueno, esto es algo que ejemplifica lo que acabo de comentar. Y una vez iniciada la falla cardíaca es a menudo irreversible. De ahí la importancia de la prevención primaria que habíamos comentado. En el caso de la falla cardíaca, solamente por mencionar algunas diferencias y coincidencias, mejor dicho, entre la guía 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión, y de la ACC, ¿no? Ellos recomiendan en este caso una TA menor a 130/80 y mayor a 120/80, y la ACC solamente menciona como menor a 130/80. Nuevamente tocamos la parte de los betabloqueadores y ECAs, y antagonistas del receptor mineralocorticoide, que pueden mejorar los resultados clínicos de la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida. Bueno, aquí hay un caso clínico, nada más para ejemplificar, para quedar claro por la hipertrofia ventricular. Es un varón de 85 años con hipertensión desde hace muchos años, acude al hospital por angina típica y mareos ocasionales cuando sube a cuestas. Este es su electrocardiograma y radiografía de tórax. ¿Cuál es su diagnóstico y qué debería de ser usted? Acorde a la descripción del caso, pues aquí vemos en el vemos una radiografía. Esto es algo que igual podría comentarnos el doctor al final. Cómo es que la radiografía no entra como parte del cribado, ¿no? de la hipertrofia ventricular o de la cardiomegalia, recordando que la masa ventricular representa el 48% del diámetro torácico, digamos, del diámetro como tal costal del tórax, ¿no? Tenemos aquí el B5 y B6 por aumento de las ondas. Aquí tenemos igual D1 positivo, D2 positivo y D3 negativa con desviación del eje a la izquierda. Aquí hay más detalles en este caso clínico, pero igual, por ejemplo, aquí parece que hay como una especie de infradesnivel. Pero bueno, y las ondas S profundas en B1 y B2. Acorde a la descripción del caso, para no detenernos tanto, pues esto es más como, menciona en el resultado de este caso clínico como una hipertrofia ventricular secundaria a una estenosis aórtica y que puede dar incluso síntomas de angina. Una estenosis aórtica que es compatible con un varón, o bueno, con una persona de mayor edad, en este caso de 85 años, y su prevalencia en este grupo de edad. Entonces, esto puse este caso clínico para ver que la hipertrofia ventricular izquierda, y recalcar que no solo se debe, en este caso, a la hipertensión mal controlada, sino que también pues tenemos que ver en este caso el grupo de edad, ¿no? Si además es un paciente mayor de edad y que tiene hipertensión, bueno, pues hay que hacer el método de cribado como lo menciona la guía. Ahora, nada más para terminar, tenemos aquí algo que se llama cardiomopatía hipertrófica, que es parte de un espectro de entidades más amplio, pero que he mencionado para pues tenerlo claro y no confundir, pues estamos hablando todo el tiempo de hipertrofia. Aquí también hay hipertrofia ventricular izquierda en ausencia de hipertensión o enfermedad valvular cardíaca. Entonces, es una cardiomopatía hipertrofia ventricular, pero recalca ausencia de hipertensión o enfermedad valvular cardíaca. Esto se debe a una alteración de los genes sarcoméricos codificantes y es 50% familiar con autosómico dominante. Aquí hay mutaciones de la cadena beta, de la beta-miosina, miosina y ligadora a la proteína C, troponina T, y hay 80% de mutaciones genéticas. Entonces, esto es una enfermedad, pues igual una entidad más amplia de lo que está en este recuadro, pero que sí debemos distinguir, ¿no? Que igual puede haber hipertrofia en ausencia también de una hipertensión o alteración valvular, aórtica. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? La sobrecarga de presión, factores autóctonos, parácrinos, en su resumen, mecanismos neurohormonales contribuyen al desarrollo de fibrosis cardíaca y otras alteraciones. Lo voy a leer como está. La enfermedad cardíaca hipertensiva comprende un amplio grupo de condiciones heterogéneas, ya hemos dicho que no solamente la hipertrofia ventricular, que fungen como fuertes predictores de peores resultados clínicos en mortalidad en individuos asintomáticos. La hipertrofia ventricular izquierda es un predictor significativo para el desarrollo de falla cardíaca e incremento de la mortalidad.
Y una vez iniciada la insuficiencia cardíaca de fracción preservada, hay pocas probabilidades de detener la progresión o la insuficiencia cardíaca como tal. La hipertensión no es el único participante, además diabetes mellitus, obesidad y entre otros factores. Y la terapia antihipertensiva ha demostrado reducción de la masa ventricular por ecocardiografía, así como de sus complicaciones. Entonces, diagnóstico oportuno e intervención oportuna. Estas son mis referencias, y bueno, con esto daríamos por concluida bueno, ya a reserva de lo que vaya a añadir el doctor. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario. Ok, doctor. Excelente, doctor. Felicidades. Hiciste excelente revisión. Creo que es un tema muy amplio. Es complicado. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno. Espérenme un momentito, doctor. Ok. Pues se supone que ya está al 100, ¿sí? Pero acá no me marca. Sí, pero no. Ah, listo. ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ok. Si te decía que felicidades, doctor. La verdad es que hiciste una excelente revisión, muy claro, muy puntual. Y esto pues, deja muy claro que la cardiopatía hipertensiva es sumamente compleja, son muchísimos factores los que están involucrados, desde el sistema de los péptidos natriuréticos, el sistema nervioso simpático, bueno, el sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático y el sistema renina-angiotensina aldosterona. Dejaste muy claro la acción y la interacción de cada uno de estos sistemas para el desarrollo de la cardiomiopatía o la cardiopatía hipertensiva. Todo esto pues, finalmente nos van a llevar a hipertrofia del miocito inicialmente, van a dar alteraciones en la contractilidad del miocardio, pérdida progresiva de los miocitos a través de necrosis, apoptosis que se genera con todo este estímulo neurohumoral. Hay reorganización de la matriz extracelular, hay alteraciones neuromorales muy complejas, cardiometabólicas, y todo esto va a llegar finalmente al estadio final de la cardiopatía hipertensiva, que es la insuficiencia cardíaca, que es ya cuando es muy complejo, muy difícil, de hecho ya es irreversible todo esto. Sí pueden mejorar antes de que lleguen. De hecho, cuando empieza la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya sea concéntrica, esto sobre todo por sobrecarga de presión, por el aumento de la poscarga por la hipertensión. La cardiopatía excéntrica se da más por sobrecarga de volumen. Entonces, pero independientemente de estas, ya cuando empieza a presentarse la disfunción diastólica, pues prácticamente es irreversible. Pueden mejorar, pero difícilmente lo vamos a conseguir. Ahora, quiero resaltar nada más con respecto al ecocardiograma. El ecocardiograma actualmente es de los estudios más, bueno, el gold estándar para evaluar la disfunción sistólica, diastólica, grosor de las paredes, es la resonancia magnética. Sin embargo, con el advenimiento del ecocardiograma en tercera dimensión, permite hacer mediciones muy precisas y además en forma muy temprana. Además, el costo y la accesibilidad es muy diferente a una resonancia magnética. Bueno, con ecocardiograma, además de medir la función sistólica, el tamaño de las aurículas, de las cavidades, el grosor de las paredes, también existe algo que se llama ecotisular, que permite ver el estiramiento de la fibra muscular. Entonces, cuando ya empiezan a darse estas alteraciones en el flujo, perdón, en el acortamiento de la fibra, ya son cambios tempranos. Y en esta etapa todavía podemos identificar o tratar con un buen tratamiento y teniendo a los pacientes en meta, puede ser todavía reversible, porque esto es de lo primero que se empieza a presentar, alteraciones en el acortamiento de la fibra. Y esto lo hacemos con el ecotisular, ¿sí?
Entonces, por eso el ecocardiograma hoy en día es fundamental y es mandatorio en los pacientes con hipertensión arterial. En hospitales como el de nosotros, como en otros donde cuentan con el recurso, pues sería lo ideal que a todos los pacientes hipertensos se los haga, pero bueno, sería una carga de trabajo importantísima, pero eso es lo ideal. Ahora, en su práctica privada, pues claro que a todos los pacientes con hipertensión les tienen que pedir un ecocardiograma y que de esa manera van a evaluar mejor los cambios por la hipertensión arterial. Ahora, con respecto a la placa, ¿por qué no está? Aunque son estudios que se hacen de rutina, lo que pasa es que la sensibilidad de la placa para cardiopatía hipertrófica o hipertrofia hipertensiva no tiene una sensibilidad baja. Cuando hay cardiopatía o cuando hay hipertrofia concéntrica, no va a haber cardiomegalia. La cardiomegalia sí se va a presentar, pero ya cuando ya cuando hay un remodelado importante del ventrículo izquierdo, donde ya todos estos mecanismos adaptativos que mencionaste para mantener una adecuada funcionamiento, geometría y estructura del ventrículo izquierdo, ya cuando falla todo esto, entonces cuando se empieza a dilatar el ventrículo izquierdo y lo podemos ver reflejado, entonces sí en la placa de tórax. Cuando nada más hay hipertrofia no se va a ver. De hecho, lo único que pudiéramos ver es que se ve levantada la punta y redondeada la punta en la placa de tórax, pero tiene una sensibilidad muy, muy baja para hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por eso, en cardiopatía hipertrófica no es digamos, parte de la evaluación que nos pueda dar información contundente al respecto. Incluso el electrocardiograma, cuando hay hipertrofia, pues sí, es muy claro. Cuando eléctricamente, digamos, tiene una sensibilidad baja y una especificidad, pues también bajona, el electro. Cuando se encuentran los datos, pues no hay duda de que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero hasta el 20-25% de los pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo no se ve reflejado en el electrocardiograma. Entonces, la placa no es parte se tiene que hacer de rutina, sí, porque pues hay que hacerlo, pues, pero si no hay dilatación del ventrículo izquierdo, no vamos a encontrar otra cosa, salvo que pudiera haber la punta que pudiera estar redondeada nada más. ¿Sí? Entonces, si ven, en general, en la hipertensión arterial, falla cardíaca, vemos algo que se llama el continuo cardiovascular. Eso es desde que existe un factor de riesgo, en este caso la hipertensión. Con el paso del tiempo, si no hay control adecuado, pues esto va a evolucionar a todos estos cambios en el ventrículo izquierdo. Primero la hipertrofia, se empieza a dar el remodelado y empieza a haber dilatación. Entonces, primero está el factor de riesgo, viene el mal control de la presión arterial, esto va a haber una evolución a insuficiencia cardíaca y finalmente a la muerte. Y después, pero en esto podemos tener varias intervenciones, que es la prevención primaria, si ya tiene el factor de riesgo, pues vamos a prevenir la evolución natural de la enfermedad hacia falla cardíaca. La prevención secundaria, cuando ya tienen falla cardíaca, que vamos a hacer a tomar todas las medidas y todos los recursos necesarios para mantener una adecuada calidad de vida y evitar el deterioro de la función cardíaca. ¿Y alguien ha escuchado cuál es la prevención terciaria? La limitación del daño. Así es. O sea, ya es tener pues todas las medidas que sean necesarias, paliativas y demás, para que el paciente esté con la mejor o la menor sintomatología posible. ¿Sí? Ya no es para prevenir la progresión de la enfermedad, sino nada más para que estén lo mejor posible los pacientes. Entonces, si nosotros tenemos siempre presente el continuo cardiovascular, pues nos vamos a dar cuenta de que desde el inicio de la enfermedad podemos incidir de manera muy importante para evitar toda esa progresión y los desenlaces a muy largo plazo. ¿De acuerdo? Y la cardiopatía hipertrófica, cardiopatía hipertensiva, sí tenemos que tener muy claro que no solo es los cambios de hipertrofia.
todos los cambios neuromorales, todos los cambios el sistema, que genera el cambio del sistema nervioso autónomo, bueno, toda esta señalización de moléculas, pues lo que nos van a, que inicialmente son compensadoras, al ser persistentes, pues después van a causar un daño irreversible, todos estos fenómenos adaptativos que normalmente vemos durante el ejercicio. Pero aquí quiero resaltar que en el ejercicio de alto rendimiento no necesariamente va a revertir. Por los pacientes que hacen deporte de alto rendimiento, los atletas, ellos tienen remodelado el ventrículo izquierdo, sí, pero si ellos no llevan un programa de desentrenamiento, van a tener problemas muy serios cardiovasculares después de haber suspendido su hábito de ejercicio. Porque suena raro, ¿no? O sea, ¿de qué mueren la mayoría de los pacientes que se dedicaron a hacer ejercicio de alto rendimiento? Pues mueren del corazón, mueren por arritmias. Todo este remodelado que vemos, que finalmente va a concluir en mayor depósito de colágeno en la matriz extracelular, mayor fibrosis, esto va a generar un terreno fértil para taquiarritmias ventriculares. Entonces, la primera causa de muerte en estos es insuficiencia cardíaca, pero todo depende del estadio de la insuficiencia cardíaca. En la estadio 1-2 de la insuficiencia cardíaca, la mayor parte de los pacientes van a morir por taquiarritmias ventriculares y ya en el estadio 3-4 van a morir por insuficiencia cardíaca. Entonces, no solo es el manejo de insuficiencia cardíaca, sino también la prevención de la muerte súbita. Y la muerte súbita sabemos que todos estos pacientes van a hacer fibrosis, van a estar dilatados, entonces van a haber muchas zonas o muchas y muchísimas zonas por la cicatrización de conducción lenta y por lo tanto el riesgo de taquiarritmias ventriculares. Entonces, sí hay que tener muy presente que la única forma de detener esto es desde el inicio tener un control óptimo de la presión arterial. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Doctor. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. En relación a este tema, bueno, tratando de entender más la fisiopatología o la progresión de este padecimiento o hacia la insuficiencia cardíaca, tengo entendido que a mayor poscarga o la ley de Laplace también hay un mecanismo compensador por parte de Frankenstein para aumentar el volumen diastólico, ¿cierto? Para compensar, pues a fin de cuentas, por todos estos mecanismos, el gasto cardíaco. Sí, de hecho, parte de estos mecanismos es para disminuir el estrés parietal. O sea, claro, a mayor carga o mayor poscarga, que es la resistencia al vaciado del ventrículo izquierdo, el mecanismo principal para aumentar o disminuir esa tensión parietal es la hipertrofia, por todos los mecanismos que ya mencionó el doctor. Se va a hipertrofiar el ventrículo izquierdo, pero no necesariamente va a aumentar la cavidad. O sea, si empieza a aumentar el tamaño de la cavidad, es porque ya ha progresado esto y no se ha logrado detener, y ya la dilatación de las cavidades porque ya hay alteraciones muy importantes en la matriz extracelular. Cuando vemos principalmente que aumenta el volumen del ventrículo izquierdo, cuando hay aumento de la precarga. El aumento de la precarga, ¿qué significa? Aumento en el volumen, ¿sí? Que es lo que es muy diferente, cuáles van a ser los cambios por aumento en la presión arterial, por aumento en la poscarga, y cuáles son los cambios o cuál va a ser la remodelación que se va a presentar en los cambios por la precarga, que es por volumen. Entonces, en los dos va a haber hipertrofia, sí, pero por hipertensión arterial, principalmente o lo que vamos a ver es hipertrofia concéntrica, pero con una cavidad que se va a mantener del tamaño normal, porque lo que está aumentando nada más es la pared para disminuir la presión parietal. Pero cuando es aumento de volumen, el ventrículo izquierdo se va a dilatar.
porque ahí el problema no es la poscarga, o sea, no se va, ahí el problema es volumen, no presión. Entonces, sí va a haber hipertrofia, pero va a ser hipertrofia excéntrica, y en esta va a haber aumento del tamaño de la cavidad. ¿Qué va a pasar con los dos tipos de hipertrofia? Con el paso del tiempo, si no hay un control óptimo de lo que está provocando el aumento de la precarga o de la poscarga, pues finalmente todos estos procesos de remodelación que ya se mencionaron, el daño en los miocitos, disminución en la contractilidad, la apoptosis, se van perdiendo fibras musculares. Entonces, todo esto va a hacer que se empiece a dilatar y se va a empezar a adelgazar, ¿sí? Pero se adelgaza porque se pierden células musculares, va a haber mayor depósitos de colágena, el estiramiento de la fibra es diferente. También eso es otra cosa. En la cariopatía hipertrófica, cuando es por presión, no, el miocito, el cardiomiocito, también se va a hipertrofiar, va a crecer, va a engordar, pues, porque aumentan las fibras de contracción. Esas va a haber una multiplicación, aumentan también las mitocondrias, aumenta también el núcleo y los nucleolos. Y cuando hay dilatación, que esa es la que va a dar hipertrofia excéntrica, hay más que aumento del tamaño, del volumen de los cardiomiocitos, hay alargamiento de los mismos, ¿sí? Y las fibras se estiran, ¿sí? Porque son mecanismos diferentes para disminuir la presión que se está generando. Sí, cuando es volumen, se va a estirar el cardiomiocito, ¿sí? Y cuando es presión, va a aumentar su volumen. Entonces, en la cardiopatía hipertrófica, lo que vamos a ver principalmente es remodelado concéntrico o hipertrofia concéntrica. Y cuando es por volumen, es excéntrica, ¿sí? ¿Qué pasa? Que puede dar la hipertensión arterial, con el paso del tiempo puede dar también sobrecarga de volumen. Sí, pues si hay daño renal, claro que va a haber un aumento de volumen y también se va a presentar entonces en el corazón aumento de volumen y aumento de presión. Y el remodelado va a ser mucho más severo y se va a dilatar mucho más rápido. ¿Sí te contesté la pregunta? Gracias. Y en relación a esto, ¿de qué manera, ya comentaron que la disfunción diastólica puede ser clínicamente disnea, pero si la disnea en estos casos es por hipertensión venocapilar, o sea, ¿es como regla o no necesariamente? No necesariamente. O sea, cuando hay la disnea, empieza desde que hay disfunción diastólica, ¿sí? O sea, si hay disfunción diastólica, que es cuando ya vamos a empezar el paciente va a empezar a tener disnea, porque ya la relajación está alterada. Entonces, ¿qué pasa con el gasto? También se cae el gasto cuando hay disnea. Y claro que aumenta la presión en forma retrógrada a la aurícula, se empieza a dilatar, empieza a aumentar la presión en forma retrógrada del lecho capilar pulmonar al ventrículo derecho. Entonces, es un círculo vicioso. Mientras más se mantiene la presión alta, pues eso se va a incrementar más todo esto. Sí va a haber aumento de la presión venocapilar, no necesariamente la presión pulmonar va a estar elevada, ¿sí? Pero ya cuando hay disfunción diastólica aumentan las presiones en forma retrógrada. Y si aumenta la presión en forma retrógrada, también el gasto cardíaco, si no baja la presión arterial, pues también con la resistencia que hay al flujo de salida del ventrículo izquierdo, también va a estar disminuido. Pero los datos, lo que nos va a iniciar la disnea en el paciente es porque ya tiene disfunción diastólica. Si esto progresa, pues se va a ir agravando la disfunción diastólica hasta que sea, incluso hasta tener un carácter restrictivo, que ya es totalmente irreversible. Y después va a venir la disfunción sistólica. Entonces aparecen las dos. Pero los primeros datos para que cuando el paciente empieza con disnea, es porque ese paciente ya tiene disfunción sistólica, aunque tenga diastólica con función sistólica preservada. ¿Sí? Entonces, siempre hay que poner atención a esto. ¿Tiene disnea el paciente que tiene hipertensión? Pues es porque ya tiene disfunción diastólica por lo menos grado 1.
que aquí el proceso de envejecimiento, después de los 40 años, pues el corazón empieza a cambiar, las arterias empiezan a cambiar, entonces es factible que sin tener hipertensión arterial haya disfunción diastólica grado 1, pero de grado 2, indudablemente ya es en condiciones normales, sin ser hipertenso no tiene por qué haber disfunción diastólica grado 2, pero sí en hipertensión. Entonces es cuando hay síntomas, disnea, pues hay que pensar que este paciente ya tiene disfunción diastólica. Si tiene disfunción diastólica, pues ya tiene un remodelado ventricular. Entonces, todavía pudiéramos revertir el grado de hipertrofia con un tratamiento farmacológico adecuado, sobre todo IECAS, ARA2, los ARA2, el que más ha demostrado que disminuye la hipertrofia o hay una remodelación reversa, es de los ARA2, es el valsartán, el que más disminuye o revierte la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero esto se presenta 6 meses después del tratamiento con cifras de presión óptimas. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Muy bien. Muy bien, pues felicidades, doctor. La verdad es que creo que tu presentación estuvo excelente, excelente revisión y dejas lugar a pocas dudas, ¿no? Felicidades. Gracias. Y pues creo que si no hay otra cosa, pues nos veremos mañana para... ¿Qué empezamos mañana con quién? ¿Falla? ¿Falla cardíaca? Insuficiencia cardíaca aguda, sí. Insuficiencia cardíaca. Ok, ¿aguda o crónica? Aguda, doctor. Ah, bueno, perfecto. Está bueno. Hecho, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. Gracias. Hasta luego.